Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alejandro Santos Cárcamo y hoy les traigo la guía número 1 de la segunda unidad, ¿verdad? En la cual tendría que realizar un programa que muestre una tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario. El programa debe validar el ingreso, ya que no puede ser cero o un número negativo, ¿verdad? Ese sería el primero. Y el segundo tendríamos que hacer este caso desarrollado que ya lo tengo previamente hecho y solo tendría que dar la explicación de su funcionamiento, ¿verdad? Entonces vamos a venir aquí a este, ¿verdad? Que sería aquí. Okay. Ya tengo aquí previamente mi diseño creado. Y entonces vamos a comenzar a crear el procedimiento, ¿verdad? En nuestro botón de generar. ¿Verdad? Y primero vamos a comenzar con un método if, el cual nos mire el cual nos verifica si la casilla está vacía o no, ¿verdad? En la cual vamos a dar txt num tabla que sea igual a string.empty, ¿verdad? Aquí le estamos diciendo que si nuestra caja de texto está vacía, que entonces nos dé un mensaje, ¿verdad? Que nos dé el mensaje que nos da el siguiente mensaje: el campo está vacío, ¿verdad? Sucesivamente tendríamos que crear el contrario, que sería else, que sería que si esto no se cumple, ¿verdad? Que nos haga lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame int número tabla, que va a ser igual a int.parse, ¿verdad? Le vamos a decir que vaya a obtener los datos de nuestra caja de texto. Después de esto vamos a crear otro proceso, ¿verdad? En el cual vamos a decir que número tabla tiene que ser aquí cuando sea menor a 0, menor igual a 0, ¿verdad? Que nos diga lo siguiente, que nos dé un mensaje que sea el show, que nos diga, perdón, que nos diga, ¿verdad? Que estamos diciendo que el campo no es válido, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que cuando nos vayan a ingresar un número que sea menor o igual a 0, que le digamos que no sea válido, ¿verdad? Ya que no podemos dar una tabla que sea del menos 1, del menos 2, del menos 3 o del menos 4, ¿verdad? Y le vamos a decir que haga focus en nuestra caja de texto, ¿verdad? Ahora vamos a crear el proceso else, que sería lo contrario de que si esto no se cumple, ¿verdad? Que limpie la caja que limpie nuestro listado, que sería lbt datos punto items punto clear, ¿verdad? Vamos a decir que nos limpie los ítems y después vamos a decir que nos cree un método for, ¿verdad? El cual vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Que int va a ser igual a 1, ¿verdad? Int i es igual a 1, perdón, int i es igual a 1 y que int i sea menor que 11, ¿verdad? Ya que queremos que solo nos muestre del 1 al 10 y que i se incremente, ¿verdad? Aquí sería i, perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a decir que ltb datos.items.add, ¿verdad? Que nos agregue, que nos vaya a agregar el número. Nosotros que vamos a agregar que vaya a ser i más le vamos a decir que nos agregue el signo de multiplicación, ¿verdad?
más, ¿verdad? Le agreguemos el número tabla. Tabla. Y a esto le vamos a decir que también nos concatene un igual, ¿verdad? Para que sea como una tabla. Y nos va a decir que ahora nos dé el resultado más y por tabla, ¿verdad? Cerramos aquí con punto y coma, ¿verdad? Y nos tendría que funcionar. Entonces lo ejecutamos. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Si queremos poner un -1, nos dice que el campo no es válido porque es menor que 0. Si colocamos 0, tampoco nos va a decir que no es válido. Ok, ahora vamos a colocar el 3, nos va a generar y nos muestra del 1 al 10, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y nos va a mostrar aquí su tabla, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí con el 9, ¿verdad? Nos cambia con el 9, vamos a poner con el 100, nos muestra el 100, vamos a poner con el 15, nos tira la del 15, con la del 7, ¿verdad? Aquí estaría, ¿verdad? Esta sería la primera parte. Ahora voy a ir a la segunda parte, que sería este ejercicio propuesto, ¿verdad? Antes que todo lo voy a ejecutar para que se mire que sí funciona y lo voy a ejecutar posteriormente a mi explicación. Entonces, ¿verdad? Vamos a poner un crédito de 5.000 quetzales y un préstamo de 18 meses. Y mínimo 12, ¿verdad? Vamos a poner un porcentaje de interés del 5%. Y nos va a decir que vaya a ser un incremento del 0.25, ¿verdad? Como sabemos aquí nuestro préstamo está en años. Entonces le vamos a dar pagos. Y nos damos cuenta que aquí ya nos daría, ¿verdad? En 12 años nos daría el 0% sería el 34.72, ¿verdad? Así sucesivamente hasta llegar hasta el 5% que sería el máximo, ¿verdad? En 13, en 14, en 15, ¿verdad? Y así hasta los 18. Ahora si le damos 1 en amortizar, ¿verdad? Nos da la amortización de cada uno, que sería capital, intereses, capital pendiente y capital interés, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahorita a la explicación, ¿verdad? Ya que miramos que se funciona. Ok, venimos aquí y primero que todo vamos a irnos a nuestro método que se va a llamar iniciar tabla, ¿verdad? En la cual vamos a crear nosotros nuestras tablas y columnas de nuestro data grid view, ¿verdad? Que sería este. Lo vamos a crear mediante un método, ¿verdad? Primero tendríamos que crear dos variables, una que sea para las columnas y una para los filas, ¿verdad? La cual va a ser F y C. Después vamos a decir que el data grid view text box columna, ¿verdad? Vamos a crear una variable de ese tipo, la que vamos a crear un conjunto de celdas, ¿verdad? Y después vamos a crear un proceso for para crear las filas y columnas, ¿verdad? Entonces vamos a declarar nuestra variable C que habíamos declarado anteriormente y vamos a dar un valor de 1 y le vamos a decir que esta va a ser menor o igual a calls, ¿verdad? Que va a ser el número de columnas totales, ¿verdad? Y le vamos a decir que C se va incrementando, ¿verdad? Y después sucesivamente le vamos a decir que columnas va a ser igual a una nueva variable tipo data grid, ¿verdad? La cual vamos a instanciar la clase columna, ¿verdad? Y después vamos a decirle a esto que vaya agregando las columnas mediante columna.headerText y que escriba columna más C, ¿verdad? Y que vaya a colocar la columna más el número que vaya haciendo, ¿verdad? Y por último le vamos a decir que nos vaya a imprimir, ¿verdad? Mediante la tabla préstamos.columnas, add columnas, ¿verdad? Vamos a decir que nos vaya a ir agregando las columnas a nuestro data grid, ¿verdad? Para las columnas y para hacer las celdas tendríamos que hacer un proceso if también, ¿verdad? Un proceso for, perdón, en la cual vamos a decir, vamos a crear un arreglo, ¿verdad? El cual, un array que va a ser string, el cual vamos a crear aquí una que se llama filas, que va a ser un nuevo string, que va a ser el total de las columnas más 1, ¿verdad? Para la creación a través de la raíz de la primera fila. Después, mediante esto, vamos a darle un valor a nuestra variable f y vamos a decir que sea menor al número total de filas, ¿verdad? Y que se vaya incrementando sucesivamente. Y por último, vamos a decir que esta las vaya agregando a nuestro data grid, ¿verdad? Ok. Después nos iríamos para
Esto sería únicamente, para si nos damos cuenta, sería la creación de esto, ¿verdad? Sería la creación de esto, ¿verdad? Que sería iniciar tabla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos creando en nuestro constructor cuando se esté iniciando todo esto, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que aquí se inicia la tabla. Se está creando 4 columnas con 18 filas, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos a ir al de opciones, instrucciones, ¿verdad? Que sería la siguiente, que sería opciones, instrucciones, que sería esta para que nos dé este mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a cerrarlo, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿verdad? Primero vamos a declarar una variable de tipo string, la cual la vamos a llamar variable, ¿verdad? Sucesivamente vamos a crear una variable que se llame nl, en la cual vaya a hacer el salto de línea entre cada línea de texto, ¿verdad? Sucesivamente vamos a redactar el texto que queramos que nos muestre en el mensaje, ¿verdad? En este caso vamos a declarar nuestra variable texto va a ser igual, introducimos el texto que nosotros queramos que nos aparezca, lo digitalizamos y le vamos a concatenar nuestro salto de línea, ¿verdad? Así sucesivamente con cada línea que nosotros queramos que nos muestre, ¿verdad? Después de esto vamos a decirles que nos vaya a mostrar mediante el messagebox.show, ¿verdad? Es decir, que nos muestre todos los mensajes, las variables mensajes y que nos concatene la palabra instrucciones, ¿verdad? En el título y que sea de tipo OK de información, ¿verdad? Con un tipo de icono de información, ¿verdad? Después de esto, ¿verdad? Entonces esto sería para nuestro mensaje de acá, ¿verdad? Que sería esto. Ok. Ahora para ir a préstamos en años y préstamos en meses. Si nos damos cuenta, si seleccionamos aquí, tenemos bloqueado préstamos en años. ¿Por qué? Porque si nos venimos más abajo, tendría que ser aquí, ¿verdad? En nuestro iniciador. Porque aquí colocamos, ¿verdad? Aquí en nuestro iniciador ya les estamos dando, ¿cómo decirlo? Estamos dando datos ya específicos a nuestro formulario para que no nos digan que es inválido, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que nos va a tirar un error si las cajas no tienen algún número y le damos solo pagar, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí lo que vamos a hacer es posicionar el forms dentro de la pantalla, ¿verdad? Vamos a decirle que sea centrada nuestra pantalla al ejecutarlo, va a tener 18 filas y 4 columnas, ¿verdad? Vamos a decir que préstamos años va a estar inhabilitado, va a tener un crédito inicial de 6.000, ¿verdad? Nos damos cuenta que tiene un crédito inicial de 6.000, va a tener un periodo máximo de 1 y un periodo mínimo de 1. Sucesivamente va a tener un porcentaje máximo de 7 y un porcentaje mínimo de 0, ¿verdad? Y el incremento que lo podemos seleccionar, ¿verdad? Y aquí vamos a llamar al método iniciar tabla. Ok, y vamos a decir aquí todavía que va a ser falso el de tabla pagos, ¿verdad? Que sería esto, ¿verdad? Que todavía no se podría editar. Ok, sucesivamente a esto tendríamos que irnos aquí a nuestros botones de préstamos en años y préstamos en meses, ¿verdad? Ya que no podemos seleccionar ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Si seleccionamos meses en años, tenemos que deshabilitar meses, tenemos que deshabilitar el botón de años y habilitar el de meses, ¿ok? Y tendría que cambiarnos nuestro texto aquí en nuestro group text en la que diga que es en meses o en años, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a colocar aquí meses y nos cambia a meses, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cuando aquí sea el préstamo en meses sea falso, nos va a cambiar a meses. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando que sean meses. Y cuando le demos en años nos va a cambiar a años, ¿verdad? Porque estamos seleccionando en años y se está inhabilitando, mientras que habilitamos el otro que podemos seleccionar, ¿verdad? Ok. Una vez hecho esto, ¿verdad? Pasaríamos al método de pagar tabla, calcular pagos, ¿verdad? Ok. En este vamos a utilizar un método TreeCatch para desviar los errores, en la cual vamos a utilizar las variables con los valores de los controladores, ¿verdad? Y ahora vamos a obtener los datos de nuestro formulario mediante las variables globales que declaramos anteriormente, ¿verdad? Que serían estas, perdón, se me olvidó explicar las variables globales, ¿verdad? Aquí tendríamos nuestras variables globales, que serían de tipo
double, eh, int y double, y una que sea booleana para que nos dé valores de falsos y verdaderos, porque las tenemos privadas para que solo la podemos utilizar cuando nosotros las invoquemos, ¿verdad? Entonces continuamos con nuestro método de calcular, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a extraer los datos de nuestras cajas de texto, ¿verdad? Si nos damos cuenta, vamos a decir que nuestra variable créditos va a ser igual a un double parse.ct créditos, ¿verdad? Que vaya a traer a créditos, es decir, que vaya a traer el crédito que nosotros vayamos a ingresar, ¿verdad? Que va a ser de tipo decimal. Después que vaya a traer los periodos máximos y mínimos, que van a ser de tipos enteros. Que vaya a traer los intereses, que estos van a ser de tipo decimales. Y que vaya a traer el incremento, que también es de tipo decimal, ¿verdad? Sucesivamente dice que vamos a verificar que todas las casillas tengan datos, ¿verdad? Porque aquí vamos a hacer un método, un proceso if, ¿verdad? En la cual vamos a decir que si créditos es menor o igual a 0, si periodo máximo es igual a 0, y si periodo mínimo es igual a 0, y si periodo máximo es menor que periodo mínimo, y si intereses mínimos es menor que 0, y si intereses máximos es menor que 0, y si intereses máximos es menor que intereses mínimos, que nos dé un mensaje que diga que esto no es posible, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aquí mediante el catch dice que si no tienen datos, que nos dé un mensaje de error que dice datos no válidos, error, ¿verdad? Que sería el nombre de nuestro mensaje emergente, y que sea del tipo OK y del tipo error, ¿verdad? Que tenga y que retorne, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí está diciendo que si créditos es menor a 0, ¿verdad? Vamos a verificar, colocamos 0, pagos, datos no válidos. Ahora, periodo máximo menor a 0, periodo máximo igual menor a 0, ¿verdad? No deja válido, ¿verdad? Ahora vamos a ver que si periodo mínimo es a 0, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí, vamos a poner aquí 9 y aquí 5K, ¿verdad? Vamos a ver y nos va a decir que no es válido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 0, ¿verdad? Ahora tendríamos que ver que periodo máximo sea menor que periodo mínimo. Ok, es decir que aquí digamos que el periodo mínimo sean 10 y que el periodo máximo sean 5. Entonces tiene que saltar un error. Ok, nos salta el error. Ahora tendríamos que ver que intereses mínimo sea menor que 0, ¿verdad? Intereses mínimos tiene que ser aquí menor que 0. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que es menor que 0 y no nos da ningún error. Si lo cambiamos nos debería dar un error, ¿verdad? Nos dice que no es válido. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que 0. Ok, ahora tendríamos que ir a los intereses máximos, que no puede ser mayor a 0. O sea, tiene que ser... no puede ser 0, ¿verdad? Porque si no nos da un error, ¿verdad? Que sería aquí error. Y aquí que intereses máximos no sean mayor que intereses mínimos. Es decir, que aquí tengamos un 10 y aquí un 3, ¿verdad? No es posible. Entonces colocamos aquí 0 y aquí 3, ¿verdad? Vamos a colocar aquí un 5, ¿verdad? Y que esto sería, y este que está en modo decimal, ¿verdad? Ok. Y que nos da, si observamos que sí nos da el mensaje de error. Ok, después de esto vamos a calcular el número de tipos de intereses y periodos. Ok, ahorita vamos a declarar una variable que se llame tipos inters, que sea igual a system. Que esto lo vaya a convertir a tipo intet, ¿verdad? Que lo convierta a número entero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que va a ser el proceso, o va a ser como una ecuación en la que va a restar intereses mínimos y máximos, y esto lo va a dividir dentro del incremento y le va a sumar 1, ¿verdad? Y a esto lo vamos a convertir en un valor entero. Y después para años, meses, ¿verdad? Vamos a decir que va a ser periodo máximo menos periodo mínimo más 1, ¿verdad? Aquí no lo convertimos a tipo entero porque no es necesario, no hay ningún decimal. En cambio, aquí sí. Ok. Después decimos el tamaño mínimo de la tabla de valores iniciales que les asignan al inicial del forms. Ok, aquí estamos diciendo que el número de filas sea al número de meses mínimos, y el de columnas que sea al de interés, ¿verdad? Al porcentaje al incremento. Ok, ahora vamos a decir que aquí sea esto menor que 18,
y que filas sea igual a 18, ¿verdad? Cuando sea esto menor a 18, que filas va a ser 18, ¿verdad? Y que cuando años meses sea menor a 4, columnas va a tener el valor de 4. Después dice que vamos a crear una nueva tabla, ¿verdad? En la cual vamos a limpiar nuestro data grid que se llama tabla préstamos y lo vamos a limpiar. Después lo vamos a iniciar otra vez mediante los valores que le estamos dando, que van a ser 18 y 4, si son menores a 18 y 4, ¿verdad? Y ahora le vamos a decir que nos vaya a almacenar en la columna fija de los intereses, ¿verdad? Es decir, que ahora vaya a ir a como a guardar los datos dentro de las celdas como que si fuera un Excel, ¿verdad? Mediante de esto, aquí vamos a hacer un método, vamos a declarar una variable que se llama S, ¿verdad? Y esta S va a ser de tipo string y va a traer un formato, ¿verdad? Que va a convertirlos en porcentajes, ¿verdad? Mediante el interés mínimo. Y esto lo va a dividir dentro de 10.000. ¿Por qué? Porque sería dentro de 100 verdaderamente, pero por decir así, la calculadora lógica de mi computadora al hacerlo dentro de 100 lo multiplica dentro de 100, no lo divide. Entonces, al dividirlo dentro de 10.000 ya me da los porcentajes verdaderos, ¿verdad? Después le vamos a decir que tabla préstamo vaya agregando las filas, ¿verdad? Que eso significa rows, que los va agregando desde la posición 0 hasta que sea igual a S, que sea hasta el número total, ¿verdad? Ahora le vamos a crear un método for, el cual vamos a decir que cuando la variable int f sea igual a 1 y cuando sea menor o igual a tipos de intereses, menos 1, que ese se vaya incrementando, ¿verdad? Entonces, nuestra variable S, si se cumple esta condición, va a tener un formato distinto, ¿verdad? En la cual va a ser lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí multiplicándolo por F y que nos vaya a agregar el número de columnas que sea F y que sea igual a S, ¿verdad? Después vamos a almacenar las filas fijas de los tipos de intereses, ¿verdad? Que eso tendríamos que declarar una variable tipo string que se va a llamar periodos, la cual va a tener el texto de años, ¿verdad? Y la cual nosotros vamos a llamar después, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un método, ¿verdad? En la cual vamos a decir que si préstamos años está siendo cambiada a verdadero, si está cambiando a verdadero o falso su enable, si se puede modificar o no, que esto se cambia a periodo de meses, ¿verdad? Y que cuando int c sea igual a 0 y que c sea menor o igual a años, meses menos 1 y que se vaya incrementando, que tabla préstamos vaya agregando el número de columnas desde la posición C y que agregue el texto de periodo mínimo más C más periodo, ¿verdad? Ahora los periodos vienen dados en años o en meses, ¿verdad? Esto sería una consulta. Entonces ahora tendríamos que declarar una variable p, la cual va a tener el valor de 0 y decimos que si préstamos años está habilitado, que p sea igual a 12, ¿verdad? Porque el año tiene 12 meses. Y sin embargo, si esto no es verdad, que p sea 1, porque estamos diciendo que va a ser el valor de un mes, ¿verdad? Y después le vamos a decir que vamos a calcular los pagos. Ahora vamos a declarar una variable de tipo double, ¿verdad? Que es de tipo decimal, la cual va a tener intereses y otra que va a ser la de pago mensual, ¿verdad? Después de eso vamos a declarar otra variable que se llama meses, que se va a utilizar más adelante. Ahora vamos a declarar un método for, el cual va a tener la variable f que sea igual a 0 y que f sea menor o igual a tipos de intereses menos 1 y que f se vaya incrementando. Ahora vamos a obtener el tipo de intereses que corresponden a cada fila, ¿verdad? Ahora vamos a mediante la variable sin intereses, vamos a decir que nos va a agregar las columnas desde la posición F y que nos las convierta a texto, ¿verdad? Y después que la variable sin intereses sea igual a ella y que lo vaya superando desde 0 y que se vaya incrementando y que le agregue el texto del porcentaje, ¿verdad? Después que intereses va a ser después que intereses va a ir a traer el valor a intereses y que lo va a ir a dividir dentro de 100 y dentro de 12, ¿ok? Después vamos a calcular los pagos para ese tipo de intereses, el cual va a ser for, ¿verdad? Vamos a decir un método for el cual tenga la variable c que sea igual a 0
y que C sea menor o igual a años, meses, menos 1 y que se incrementando así mismo. Si esto se cumple, vamos a obtener la duración del préstamo, ¿verdad? Que sería mediante la variable S meses, el cual sería igual a tabla préstamos y que nos vaya agregando las columnas desde la posición C, ¿verdad? Después esta misma variable que sea igual a ella y que nos vaya agregando un espacio, ¿verdad? Que sería esto. Después que la variable meses sea igual a nuestra variable S meses, solo que vamos a convertir a tipo entero y que lo multiplique por P si P puede ser 12 o 1, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. Después calcular la cantidad de pagos mensuales, ahorita vamos a declarar otro condicional if, ¿verdad? El cual nos diga que si intereses es igual a 0.0, que pago mensual va a ser a créditos partido meses, ¿verdad? Y que si esto no es así, entonces que pago mensual va a ser a créditos por intereses partido 1 menos 1 partido aquí es una operación ya más aritmética, ¿verdad? Que vaya a hacer una operación de 1 más intereses, que esto lo convierta a tipo string de meses, ¿verdad? Ok, después de esto vamos a mostrar los datos reordenado a 2 decimales, o sea, ahorita los vamos a convertir a todos, los vamos a redondear a 2 decimales. Entonces la variable S vamos a decir que se convierta a formato 14N2, que va a ser de 2 decimales y que pago mensual y que concatene pago mensual, ¿verdad? Sucesivamente a esto, le vamos a decir que tabla préstamo vaya agregando el número de columnas de F y que vaya agregando las celdas desde la posición C, ¿verdad? Y que el valor sea de S. ¿Okay? Por último decimos que tablas sea verdadero y finalizamos el método calcular, ¿verdad? ¿Esto qué sería? ¿Verdad? Entonces esto sería venir aquí y colocar aquí 5, poner aquí el crédito de 5000, aquí el máximo de 12, poner aquí el máximo de 18, perdón, aquí sería 12 y aquí 18, el porcentaje máximo de 5, incremento del 25%. ¿Verdad? Le vamos a decir que nos lo haga en años, ¿verdad? Ya lo tenemos en años porque está bloqueado. Le vamos a pagos, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que sería esto. ¿Ok? Ahora le tendríamos que decir 00, punto 00. Vamos a ver. Ahí estás. Ahí estaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está pidiendo 2 decimales. Entonces aquí estaría todo redondeado a 2 decimales, como habíamos dicho posteriormente, y todo está reordenado desde el número de filas y columnas que nosotros hayamos creado, ¿verdad? Ok. Ahora me voy a ir al método de sería el de tabla préstamos, ¿verdad? Que sería lo que esté dentro de nuestro data grid view, ¿verdad? Entonces dentro de este data grid view vamos a crear una condicionante if, la cual diga que cuando tabla pagos, ¿verdad? Mientras tabla pagos sea no verdadera, ¿verdad? Que esta retorne el valor de la variable booleana, ¿verdad? Que si esta es falsa, que retorne que es falsa, si es verdadera, que retorne que es verdadera, ¿ok? Y dentro de este mismo if vamos a crear un método tricache, el cual nos vaya a desviar los valores, los errores. Ok, ahora va a ser, vamos a decir que la variable pago mensual va a ser a tipo, perdón, vamos a decir que nos vaya a obtener los datos de tabla préstamo y que los convierta a string, ¿verdad? Y después vamos a decir que nuestro botón de BTN, cálculo amortización, va a ser verdadero. Una vez nosotros seleccionemos algo dentro de nuestro aquí, ¿verdad? Si nos damos cuenta, podemos cambiar aquí a meses y le vamos a dar otra vez a pago. Y aquí nuestro botón de amortiguación está falso, ¿verdad? Su enable sería falso. Ahora seleccionamos alguna que sea verdadera, no sé, esta, ¿verdad? Vamos a amortización y ya nos da su amortización, ¿ok? Y catch, ¿verdad? Que sería lo contrario, que si esto no es verdad, que todavía siga siendo falso y nos diga que la celda no tiene datos válidos y que nos dé una ventana que tenga el título de error, que sea del tipo OK y que sea de icono error, ¿verdad? Y que no lo retorne. Ok, ahora vamos a ir con el método
calcular amortiguación, ¿verdad? Ay, me quedé sin voz. Ok. Para ir al método, para crear este método, tendríamos que crear una variable tipo point, ¿verdad? Que es la llamar post, la cual vamos a decir que post va a ser igual a nuestro data grid view, y que vaya a obtener las celdas, ¿verdad? Mediante current cell address, después en string sin intereses, sea igual a nuestra a nuestro data grid view, y que vaya a obtener la posición en Y de las columnas, de las filas, y que los convierta en string, ¿verdad? Y que después que esta misma variable sea igual a ella y que le vaya agregando el texto de porcentaje. Después vamos a crear una variable de tipo double, la cual se va a llamar intereses, la cual va a obtener el valor de nuestra variable anterior que se llamaba sin intereses y que la divide dentro de 12 y dentro de 1000, dentro de 200 y después primero dentro de 12, primero dentro de 100 y de último dentro de 12. Estoy ocupado. No, estoy ocupado. Ok, entonces int p sería lo mismo, ¿verdad? Que habíamos hecho anteriormente, que vamos a convertir esto para años y meses, ¿verdad? Te decimos que si préstamos en años está inhabilitado, estamos diciendo que va a ser p va a tener el valor de 12, y que si de lo contrario está habilitado, estamos diciendo que p va a ser a 1, que estamos seleccionando meses, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a declarar otra variable de tipo string, la cual se va a llamar smeses igual a tabla de préstamos, ¿verdad? Que la vamos a estar igualando a nuestro data grid view, que va a ser, va a obtener nuestras posiciones en X de nuestras columnas y que las obtenga en texto, ¿verdad? Que después smeses sea igual a ella misma y que le vaya a agregar un espacio. Después vamos a crear una variable de tipo int, la cual esta tenga el número de meses, ¿verdad? Que vayamos a agregar, y el número de filas que sea igual a meses, y las columnas que sean igual a 4, ¿verdad? Quiero ver si está grabando audio. Sí, está grabando audio. Ok, después vamos a crear un método if, el cual vamos a decir que filas no puede ser mayor a 18 y que cuando esto se cumpla que filas van a ser 18. Ok, ahora vamos a decir que vaya a limpiar nuestra tabla y que la vuelva a crear. Sucesivamente vamos a crear otra variable que se llame mes y le vamos a decir que cree un método for, el cual va a decir que este mes sea igual a 0 y que este no sea que este sea menor o igual a meses menos 1, ¿verdad? Y que este se vaya incrementando. Entonces a esto vamos a decir que vaya agregando a las filas desde la posición de mes y que la vaya a convertir en string y en el formato que estamos diciendo y que concatene el mes más 1, ¿verdad? Ahora vamos a crear aquí un arreglo, un array, el cual va a ser string cap, ¿verdad? El cual va a tener esto, ¿verdad? Que sería capital, intereses, pendiente, interés, ¿ok? Ok, entonces nos damos cuenta que aquí tendríamos desde la posición 0 hasta el 3, que sería capital 0, intereses en la posición 1, en la posición 2 sería capital pendientes y la posición 3 sería total intereses, ¿verdad? Entonces ahora vamos a decir que el método, vamos a crear otro método de for, el cual vamos a decir que cuando la variable columnas, que es de tipo int, sea igual a 0, entonces que columnas no sea igual, entonces que sea menor a cap, o sea que sea menor al número de arreglos totales, punto lenge, ¿verdad? Que sería el número total y que este se vaya incrementando. Y vamos a decir que tabla préstamos vaya a ir agregando las columnas desde la posición de columna, de col, ¿verdad? Y que vamos a ir agregando esto y que vamos a crear un arreglo desde cap hasta columna, ¿verdad? Después vamos a crear variables de tipo double, las cuales van a ser intereses mensuales, créditos pendientes, capital mensual, amortiguado y total interés, ¿verdad? Vamos a crear un método for ahora, el cual nos va a decir, el cual nos va a calcular todos estos. Ok. Entonces esto, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir, aquí vamos a calcular todos los datos, ¿verdad? Aquí vamos a calcular intereses mensuales, es igual a créditos pendientes por intereses. Ahorita vamos a calcular cálculo de capital pendiente a pagar, que sería pago mensual menos intereses mensuales. Ahora cálculo de intereses totales pagados, que sería cálculos pendientes, es igual menos
pago mensual menos intereses mensuales, y que ahora capital mensual amortizado sería total intereses es igual a intereses mensuales, ¿verdad? Más el igual a esto, ¿verdad? Ahora le vamos a decir que nos vaya a imprimir, ¿verdad? Le vamos a decir que nos va a ir a agregar a nuestro data grid, ¿verdad? Que nos va a agregar desde la posición mes las columnas. Y no, las filas, perdón, y que nos va a agregar desde la posición 0, 1, 2 y 3, que es anteriormente, que nos va a agregar las filas, las celdas, que serían las columnas. Entonces colocamos aquí que los va a imprimir y que esto lo convierta a nuestro formato, ¿verdad? Y que nos lo convierta. Sucesivamente a esto tendríamos que decir que el botón BTN tendría que ser falso, de amortizar tendría que ser otra vez falso, inhabilitado, y que tabla pagos tendría que también ser falso, ¿verdad? Entonces esto sería ¿cómo decir, verdad? Entonces sería cuando seleccionamos aquí algún dato y queremos darle a amortizar, ¿verdad? Aquí estaríamos en meses, le damos en años, le damos pagar y cambiamos, le damos a amortizar y verdad, aquí funciona. Entonces ahora vamos a ir a las opciones de acerca de, ¿verdad? Que sería este mensaje, los cuales tienen mis datos, ¿verdad? El cual vamos a ir a continuación, sería este, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que vamos a crear una variable tipo string que se llama mensajes, una variable que haga el salto de línea, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el texto, ¿verdad? Que en la primera línea pondríamos aplicación préstamos punto versión 1.0 más el salto de línea, y ahora vamos a colocar que esta más la anterior más esta nueva línea que sería copyright de mi nombre de su persona, verdad, que sería yo en 2022, y que esto nos lo muestre en un mensaje que diga acerca de préstamos, verdad. Ese sería el título, del tipo OK los botones, y que sea del tipo information la notificación, verdad. Esto sería, ¿verdad? Que sería esto. Y ahora tendríamos que ir para el último, que sería opciones salir, ¿verdad? Que solo sería application.exit, ¿verdad? El cual vamos a ver ahora a continuación, ¿verdad? Sería salir. Ahí nos sale, entonces volvemos a ejecutarlo. Y colocamos aquí el 5, colocamos aquí el 18 y aquí el 12, colocamos aquí un 5 y aquí un 12, un 25, perdón, lanzar pagos, ¿verdad? Y nos muestra aquí desde el 0% hasta el 5%, ¿verdad? Que este sería el máximo y este sería el mínimo, que nos va incrementando desde 0.25, ¿verdad? 0.25, 50, Aquí estaría el número máximo de meses, que serían los 18, el mínimo que serían 12, y ese sería el proceso que hicimos para calcularlo, ¿verdad? Que aquí lo borré porque si no, entonces solo le damos aquí y vuelve, ¿verdad? Entonces le damos aquí, le damos amortizar y nos da su amortización de capital, intereses, capital pendiente, intereses, ¿verdad? Y le damos otra vez pagos y nos vuelve a la anterior. Colocamos aquí, ¿verdad? Le damos y como nos damos cuenta, sí funciona, ¿verdad? Venimos aquí a pagos, amortizar, pagos, amortizar, pagos, amortizar, ¿verdad? Entonces esto sería todo y adiós.